Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Uno dice Los Piratas y se acuerda de las novelas de Emilio Salgari, de Stevenson, de las películas de Douglas Fairbanks, de John Barrymore, de Errol Flynn, de Clark Gable, de Charles Lawton, de nuestras propias aventuras saltando de un escalón de la escalera a otro escalón, de una ventana a otra ventana con un palo en forma de espada en la mano, una toalla como capa, un pañuelo que tapaba un ojo. El Capitán Kidd, Morgan, Drake, la Isla de las Tortugas, los tesoros enterrados, los mapas trazados con sangre sobre una camisa desgarrada, con una cruz indicando el sitio donde se había enterrado el cofre con piedras preciosas, doblones y joyas que se habían quitado a algún bergantín español. Y de las nuevas palabras, proa, popa, barlovento, palo mayor, trinquete, latitud norte, longitud sur. Y las escenas repetidas del bueno, del muchacho, caminando con los ojos vendados por la tabla tendida sobre las aguas llenas de tiburones, al tiempo que el terrible capitán pirata lo pinchaba con una filosa punta de la espada. Hasta que el vigía, en lo alto del palo mayor, gritaba «¡Una nave a estribor!» y a lo lejos se veía avanzar gallardamente la flota que salvaría a nuestro héroe. Y un día uno se puso a estudiar, a leer, a meditar, y se encontró con que los corsarios eran empleados autorizados de los gobiernos para robar barcos enemigos, y que los piratas estaban respaldados por empresas comerciales que cotizaban en la bolsa. Y se encontró que entre ambos coadyuvaron a la existencia de la revolución industrial, del capitalismo, de la sociedad anónima, a la fundación del Banco de Inglaterra, a la consolidación de la bolsa de comercio, de las acciones, de la especulación, de las cotizaciones, de los dividendos. Uno se mordía los labios, el sudor corría por la frente, sobrecogido por la audacia de Drake, que espada en mano derribaba al enemigo tras enemigo, abordando a un barco tras otro, para volver triunfal, en medio de los aplausos de la gente y los honores de la corte. Y resultaba que al final pagaba un dividendo del 4.77%. Y uno saltaba de la silla porque había encontrado el tesoro escondido y se sentía solidario, consustanciado con quienes se abrazaban cuando se abría la tapa del pesado cofre y un haz de luz enceguecía a todos. Luces de joyas, de perlas, de monedas de oro, de collares. Y resultaba que, al final, la llegada de ese tesoro había significado una inyección de dinero, de riquezas de tal magnitud que la bolsa de comercio se convirtió en el centro de la vida comercial y espiritual de Inglaterra y del mundo. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. El día de hoy iniciamos con un texto que me parece muy entretenido, muy bueno. Se titula Piratas, filibusteros, corsarios y bucaneros. Lo escribió Enrique Silverstein en la Argentina en una colección que se llama Los constructores del capitalismo. Y este libro viene a cuento porque hemos tratado, sobre todo en las emisiones más recientes, de concentrarnos en cómo este modo de producción llamado capitalismo es el que se ha encargado de ir agudizando las condiciones de precarización del trabajo, la caída de los derechos de los trabajadores y que finalmente ante el uso de la herramienta fundamental de los trabajadores, que es el derecho de huelga, pues también ha opuesto este capitalismo a través de sus formas de gobierno, de sus regímenes de gobierno, de sus políticas económicas, la más reciente, el neoliberalismo, se ha encargado también de hacer un frente armado, un frente violento a través de sus fuerzas de seguridad, de quienes legalmente tienen el uso legítimo de la fuerza para reprimir, la policía, el ejército, guardias nacionales o como se le quiera llamar. Pero creo que hace falta recobrar un poco de la historia de este capitalismo que hoy padecemos para darnos cuenta que hay una gran mitología en torno a este modo de producción. Hay esta mitología de que hay gente honrada, honesta, emprendedora, muy capaz, que poco a poco fue acumulando la riqueza, fue ahorrando,
y de pronto pues se convirtió en un rico empresario que monta un negocio exitoso y a la vuelta de un par de generaciones se convierte en un potentado, en un millonario, en la fortuna más grande de su país y se convierte en un ejemplo a seguir por quienes pues también desean destacar en el panorama económico. Y lo cierto es que detrás de esta mitología del capitalismo lo que hay es una historia cubierta de lodo y sangre, como lo menciona un filósofo argentino, José Pablo Feynman, que tiene un muy recomendable programa, bueno, era de la televisión argentina, actualmente se puede encontrar, por ejemplo, en YouTube. El programa se llama Filosofía Aquí y Ahora. Tiene ya cerca de 8 temporadas de ese programa y en uno de los programas que hace mención a esta historia de la revolución industrial, de la burguesía y del capitalismo, menciona justamente este libro de Enrique Silverstein. Y nos parece entonces importante retomar esta parte de la historia del capitalismo para tener muy claro que esta novela rosa que nos venden sobre la mano invisible del mercado, la oferta y la demanda, el emprendedor exitoso, pues es parte de ese maquillaje histórico para no mostrar abiertamente el lado oscuro del capitalismo. Y ese lado oscuro que también se ha querido romantizar, como es en el caso de lo que se menciona al principio del texto, ¿no? Estas novelas, estas películas sobre los piratas, que a final de cuentas fueron los encargados de darle todo este brillo y toda esta fuerza a ese movimiento de industrialización que significó el capitalismo y que convirtió a Inglaterra durante el siglo XIX ya en la primera potencia mundial industrial, cabeza del desarrollo capitalista. Y bueno, los piratas en su momento jugaron ese papel en lo que se le conoce como la acumulación originaria del capital, es decir, en este proceso de juntar la riqueza, que Marx lo explica en su libro El Capital, pero que aquí tenemos otra explicación también muy interesante y que va a ser una constante histórica. En ese momento van a ser los piratas, pero tiempo después vamos a ver que crecen organizaciones criminales que se encargan de impulsar este lado oscuro de la producción industrial y el aumento de capitales, de dinero, la acumulación de dinero. Y en estos hechos pues va a influir en su momento también la creación de lo que hoy conocemos como la mafia, ¿no? La Cosa Nostra, la Mano Negra, en fin, todas estas organizaciones que en el caso de Italia y posteriormente se extienden a otras entidades, el caso de las tríadas chinas, en fin, van extendiéndose a la par del modelo capitalista en todos los países. Y vamos a llegar incluso a el tema del crimen organizado, particularmente el narcotráfico, también como esa parte oscura del capitalismo, esa parte negra, esa historia negra, que es la que finalmente también le da fuerza a este modo de producción desde su lado económico, pero también desde el lado violento, del uso de las armas, del uso de la violencia para reprimir no solamente a un movimiento social, sino a las poblaciones que en su momento se oponen a este dominio económico. Y bueno, en otros programas vamos a abordar el tema, por ejemplo, de la historia de la mafia, de cómo este lado oscuro del capitalismo es el que, a fin de cuentas, ha resultado el más efectivo, el más eficiente y en algunos casos hasta el más disciplinado. Pero bueno, por lo pronto vamos a hablar de los piratas en este libro de Enrique Silverstein. La vida está llena de desilusiones, pero de desilusiones provocadas, pensadas, enhebradas de manera tal que el engaño produzca los efectos deseados. Porque nos engañaron con las novelas de piratas, y lo hicieron a propósito, como fue a propósito que nos engañaran con las películas de cowboys. Uno se pasó años y años aplaudiendo, gritando, pateando y silbando las hazañas, las corridas, los puñetazos, las peleas, los besos del muchacho que bien peinado y bien vestido montaba en un hermoso caballo, iba y venía, corría y corría, defendía al bueno, que generalmente era el padre de la linda muchacha, contra los malos, que en el mundo han sido, ya fuesen indios, mexicanos o ladrones de cara marcada y bigotes puntiagudos. Y hete aquí que cuando uno se puso a estudiar, a leer, a meditar, resultó que el cowboy era un vaquero que defendía el statu quo, es decir, el sistema como estaba en ese momento, ¿no?
que bregaba por quitarle la tierra a los indios, que consideraba que los no estadounidenses eran unos malvados, que se oponían al avance del ferrocarril, y no sé por qué pienso hoy en el Tren Maya, que apoyaba la acción del propietario de la tierra, del latifundista y del terrateniente. Las películas y las novelas de piratas y de cowboys son novelas y películas políticas destinadas a sostener un orden social determinado. Ese es el statu quo, basado en la propiedad privada, en el respeto al capital y al capitalista, en el mantenimiento de las estructuras actuales, que es lo mismo que decir que son novelas y películas conservadoras. Y es aquí una referencia bien interesante, ¿no? De cómo en estas novelas, desde las que son estos cuentos infantiles, ya hay ese disfraz hacia este modo violento del modo de producción capitalista, este modo violento de hacerse de la riqueza, y bueno, se romantiza, se hace épico y se hace incluso como un estándar que hay que alcanzar, ¿no? Lo hace pues desde los cuentos de Gulliver con que originalmente Jonathan Swift hace del humor negro a través de Gulliver una historia de crítica social, pero que al querer trasladarlo a esta dinámica comercial de las historias infantiles, le despojan de toda esa parte. Y lo mismo pasa con Robinson Crusoe, lo mismo pasa con Las Mil y Una Noches. Aquí incluso se menciona el caso también de Alicia en el País de las Maravillas y cómo se van volviendo estos ejemplos, la madera con la que van formando a los niños, a los jóvenes, para que tomen a este sistema como natural. Y la defensa de la propiedad privada, la defensa del emprendedor que saquea todo a su paso, visto románticamente, sea un modelo a seguir. Algunas definiciones útiles. Antes de entrar de lleno en nuestra tarea, creemos que será útil y conveniente que demos algunas definiciones a fin de ubicar cada uno de los personajes que ocuparán nuestra atención de aquí en más. Hemos titulado este librito Piratas, filibusteros, corsarios y bucaneros, porque si bien en esencia se trata de lo mismo, en la apariencia, en lo externo, tienen diferentes caracteres que son principalmente jurídicos. En definitiva, todos son protegidos por la ley. Unos son protegidos por la ley y otros no, pero todos, tanto los legales como los ilegales, son aventureros, intrépidos, audaces, valientes, despreocupados de todo, que quieren pasarla bien, comer bien, beber bien, estar rodeados de lindas mujeres, cuanto más desprejuiciadas mejor, escapar a todas las reglas y a todas las normas terrenales o divinas, enemigos acérrimos del trabajo, de la rutina, del aburrimiento, de lo conocido, de lo de siempre, del orden, de la jerarquía y del respeto. En pocas palabras, eran tipos podridos, aburridos de todo lo existente, de la forma de vivir de sus congéneres, de la obligación de trabajar por unos pocos pesos, de andar siempre sin dinero, de no poder hacer lo que querían, de no poder acostarse con esta o aquella porque el que dirán lo impedía, que no se sentían con ninguna atadura con nada ni con nadie, que deseaban ser libres en el sentido integral, de cuerpo, de alma, de espíritu, pero principalmente de necesidades, o mejor dicho, de la satisfacción de necesidades. Deseaban comer mucho cuando tenían hambre, beber mucho cuando tenían sed, que era siempre, que deseaban acostarse con una mujer, con muchas mujeres, en todo momento y en todo instante. Hicieron cualquier cosa para levantar la pesada losa del aburrimiento, que rodeaba, estrechaba, encajonaba su existir, su durar. Y contra todo esto se lanzaron a los mares, aunque ello significase no comer, no dormir, no beber y el peligro de muerte. Porque si se quedaban en lo mismo, no comerían lo mismo, no beberían lo mismo, verían peligrar su vida, pero sin esperanzas. Porque no había ninguna posibilidad dentro de la estructura social y económica de Europa de que pudiesen comer bien, beber bien, vivir bien. En cambio, lanzándose al mar, todo esto era posible, todo esto era factible. Y se embarcaron detrás del dulce y sagrado ideal de no hacer nada, de comer hasta reventar, de beber hasta caer borrachos y sin sentido, de estrechar senos y cuerpos calientes y deleitosos, aunque ello significase la pelea, el peligro, la sangre, la esclavitud, la cárcel, la herida, la pérdida de un miembro o de una parte del cuerpo. Todo, cualquier cosa, era mejor que el aburrimiento, que lo mismo, que lo de siempre. Y esto nos recuerda el sentimiento que incluso existe entre varias generaciones
de jóvenes que se han adscrito a las fuerzas del crimen organizado. Hay este paralelo. El modo de producción capitalista lo que hace es despojar de oportunidades a la gran mayoría de la población que no tiene recursos. Y entonces estos jóvenes se ven obligados a decidir entre, por ejemplo, ya hablando del tema actual, entre esclavizarse a un trabajo por outsourcing en una fábrica en donde van a ser maltratados, donde van a ser humillados, donde van a recibir un salario de porquería, o meterse a las filas del crimen organizado, que les va a garantizar pues que van a tener dinero, que van a tener éxito con mujeres, pero que siempre les va a estar rondando la muerte. Esto es lo que ha hecho el capital. Ha generado un ejército de aventureros que a través de los años, frente a la rutina y a las pocas posibilidades de tener éxito en la vida, lo que tienen es la vida fácil a través del crimen organizado que sigue alimentando al propio modo de producción capitalista. Bueno, vámonos a una pausa y regresando de la pausa continuamos muy rápido con estas definiciones sobre los piratas. Los piratas que fueron pues el ancla, vamos a decirlo utilizando los propios términos, el ancla de este sistema capitalista en su acumulación originaria de capital. Vámonos a esta pausa y en un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes con el tema que nos toca el día de hoy sobre piratas, filibusteros, corsarios y bucaneros, un libro de Enrique Silverstein, donde pues estamos abordando este tema tan romantizado durante mucho tiempo, el caso de los piratas, y que incluso en fechas recientes tuvo su renacimiento en las taquillas a través de toda esta saga de Piratas del Caribe. Y hay que recordar efectivamente que Piratas del Caribe no es una historia que venga directamente de la literatura o de una saga anterior de cine, que es lo que acostumbra hacer Hollywood, ¿no? Retomar ciertos éxitos que ya existieron y hacer el famoso reboot que le dicen, resetear la historia y volvernosla a presentar, ¿no? Piratas del Caribe es una atracción de Disneylandia. Piratas del Caribe era un paseo de un parque temático que es Disneylandia, en donde pues se presentaban todas estas imágenes, repito, romantizadas de los piratas y que a través de esta película, con un elenco pues muy carismático, empezando por Johnny Depp como protagonista, bueno, pues se recupera este gusto por las historias de aventuras de piratas. Pero creo que sí es muy necesario que tengamos muy claro quiénes fueron, de dónde vienen y a qué se dedicaban.
¿no? Y que efectivamente lo que dejan tras de sí, además del saqueo, pues es un rastro de sangre, de mutilación, de esclavos, de destrucción, de pues toda una serie de cosas. Entonces vamos a continuar con la lectura de este texto. Pirata, del latín piratas, que significa ladrón de mar, es quien persigue, aborda y se apodera de cualquier barco que encuentre en su camino, sin importarle la bandera que lleva. No tienen derecho a usar la bandera de ningún país, puesto que no responden a ninguna nacionalidad, ni aceptan órdenes de ningún soberano. Todo lo que roban es de propiedad del capitán y de sus subordinados. Como no pertenecen a ningún país, no pueden usar ninguna bandera, de ahí que llevan cualquiera. Si se enfrentan con un buque español, izan la bandera inglesa; si con un buque francés, izan la española; si se enfrentan con una flota conjunta, izan cualquiera. Pero normalmente usan la bandera negra con una calavera sobre 2 tibias. Pero el hecho de que no tuviesen bandera no significa que careciesen de apoyo. Esta es una parte muy importante, porque recordemos que finalmente el capital no tiene nacionalidad. No faltaba más, porque si uno quería hacerse a la mar, necesitaba tener un buque, comprar provisiones para el tiempo que duraría la travesía, y debía comprar armas y pólvora y elementos para reparar las probables roturas y contratar personal a quienes debían asegurársele cierta suma. En fin, que eran una punta de gastos. ¿Y quién los pagaba? Pues alguien que veía en ese viaje un negocio. ¿Y de qué manera podía ser un negocio un viaje realizado por barcos que tenían como santa intención el robar? Pues sí, quien ponía el dinero para comprar todo lo necesario participaba en el botín. Dicho de otra manera, se formaban sociedades para financiar a los ladrones de mar. ¿Y quiénes eran capaces de atreverse a poner dinero en manos de quienes por definición e intención eran ladrones, criminales y aventureros? Pues nada menos que los reyes, que los señores de la corte, que en última instancia eran sus iguales, unos ladrones del mar, otros ladrones de tierra. Entre colegas andaba el juego. Y no se vaya a creer que estos negocios eran negocios sin importancias, nada de eso. Cuando Vasco de Gama retornó en 1499 de su viaje, llevaba un cargamento que representaba 60 veces el costo del viaje. O sea, que la ganancia fue de 6,000%. La única nave sobreviviente del loco viaje de Magallanes trajo a bordo 556 quintales de especias, que se supone fueron vendidas en unos 23,000 ducados, que es comparable al valor de los metales preciosos transportados por el tipo medio del barco de las flotas de Indias en aquel tiempo. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales declaró dividendos de hasta el 50%, al paso que la Compañía Inglesa de Indias Orientales pagó en una ocasión el 195%, en otra el 221% y en otra el 311%, en otra el 318% y en otra más el 334%. El promedio de dividendos del siglo XVII fue del 100%. Como se ve, valía la pena lanzarse al negocio marítimo, pero mucho más lo era lanzarse al del robo, puesto que era más barato. Por eso los piratas estuvieron muy ligados a los capitalistas y a las sociedades comerciales. Pero esto se verá más adelante. La razón por la cual los piratas debían estar en contacto con los negocios, con los capitalistas, con la adquisición de barcos, de alimentos, de elementos de viaje, residía en que el ser pirata o no serlo solo significaba una leve diferencia jurídica, nada más. En el resto todo era lo mismo. Por ello, el pirata y el no pirata se enfrentaban con los mismos problemas, con el mismo ambiente, con la misma gente, con los mismos hechos, con los mismos resultados. Que el resultado del viaje se dividiese entre quienes habían participado en un viaje legal o entre quienes habían financiado a un buque pirata no tiene desde nuestro punto de vista ninguna diferencia. Y en realidad no solo para nosotros, sino para el planteo global de la cosa. La acción de los piratas se fue modificando de acuerdo a los adelantos técnicos aplicados a la construcción de barcos, de igual manera que se fueron modificando las formas de robar que se usaban en la época. Ya en otro librito nos hemos referido de esta colección, nos hemos referido al derecho del naufragio, que como se recordará consistía en alumbrar bien la costa
para que quienes navegaban cerca de ella creyesen que todo andaba bien y se dirigiesen hacia donde había un faro en busca de refugio, sin darse cuenta que era una costa rocosa, y chocaban y naufragaban. Todo esto se hacía porque existía el derecho de naufragio, que autorizaba al señor del lugar a quedarse con los restos del naufragio. De ahí que todas esas luces engañadoras fueran colocadas por el honrado y digno señor del lugar. Que el asunto era lucrativo surge del hecho de que 4 barcos que fueron hechos naufragar en 1363 produjeron al honrado señor de Plymouth un botín de cerca de 1.000.000 de libras esterlinas. Y aquí vemos cómo en este desarrollo pues de las propias comunidades, en esa transformación de estos burgos, que son las ciudades, es el término con el que nacen las ciudades, pues es a través de los comerciantes y es a través de esta búsqueda por obtener pues todos los beneficios posibles. Entonces ahí es donde nos vamos a encontrar con esta tremenda historia sobre la piratería, que va justamente a partir de esa posibilidad de saquear, de robar, de hacerse de lo que también venía de un despojo, porque como nos lo va a mostrar este libro, los barcos españoles que eran atacados por los piratas ingleses, pues lo que traían era el oro que saqueaban de las colonias, en este caso de la Nueva España, ¿no? Pensemos el caso de todo el saqueo que mediante el esclavismo, mediante la explotación inhumana de los pueblos originarios se hizo para extraer el oro, además del que les fue robado a estos pueblos originarios derrotados en la conquista. Bueno, todo ese oro, al momento de trasladarlo a España, era interceptado por estos buques piratas españoles. Y lo que hacían con ese dinero, bueno, a diferencia del oro que sí llegaba hasta España, y que pues la corte española lo gastaba porque bueno, compraba productos manufacturados en otros países, en otras regiones. A diferencia de ellos, los ingleses lo que hacían con este botín, resultado del saqueo de los buques a través de los piratas, pues era ir acumulando este capital que se invertía en estas figuras de los bancos, que lo que hacían era prestar el dinero con réditos y desarrollar industria, primero en Inglaterra y luego se fueron extendiendo hacia otras regiones, incluso hacia las propias colonias. Entonces, pues lógico, esta mentalidad capitalista de los ingleses, a partir de un negocio de saqueo sobre otro saqueo que era pues el permitido por la corona española en sus colonias, pues es lo que le dio lugar a este modelo de producción, a este modelo de explotación de los trabajadores. Los filibusteros y los piratas fueron la cuña que introdujo Inglaterra, o mejor dicho, sus empresarios, para ser los beneficiarios directos de los resultados de los descubrimientos de los españoles y los portugueses. Pero no solo eso, sino que fueron ellos los transportadores de la mano de obra arrancada de África primero, comprada en África después, que era reclamada insistentemente por quienes trabajaban afanosamente para apoderarse de todos los metales preciosos que se encerraban en la tierra americana. Este también es un detalle importante. Además del robo directamente a los buques que eran atacados por los piratas ingleses, también empezaron con el comercio, con el contrabando de gente, la trata de blancas como se conoce ahora, solo que en su momento fue el robo de gente, de familias enteras, incluso de África, para llevárselos a América a que pues hicieran el trabajo por el que ya no se estaba utilizando la mano de obra de la región. Y esto, bueno, tiene una historia mucho más compleja que tiene que ver con este paso de romper con la esclavitud que se había generado contra los indígenas y los pueblos originarios en las colonias de la corona española. Se logra este acuerdo de respetarlos, de reconocerlos como seres humanos, y entonces lo que se hace es buscar esclavos de otro lado, que en este caso van a ser del continente africano. Y de ello también hay un documental muy interesante realizado por la BBC, que es sobre la historia del racismo, ¿no? Y cómo nos habla de que justamente el racismo no nace, uno no es racista a partir de que tenga esclavos, sino que el hecho de justificar que se tiene esclavos es lo que genera el racismo, porque el racismo es una justificación al hecho que se está cometiendo. Es decir, si yo voy a tener esclavos, tengo que justificar el hecho de que otros seres humanos sean esclavos.
Y la justificación que buscan imponer hasta por el lado científico es que se trata de razas inferiores que no son humanas, o que si son humanos se encuentran muy por debajo del nivel de quienes son los que los secuestran y trafican con ellos. Y entonces así nace el racismo, nace como una justificación del modo de explotación y el modo de producción capitalista que va a tener su cúspide en la época industrial, ya siglos XVIII y siglo XIX. Robar a los barcos españoles y transportar esclavos negros era la finalidad de los piratas y de los filibusteros. La ganancia obtenida por ambas actividades fue de una magnitud tal que el capitalismo nació casi solo. La enorme acumulación de capital que se produjo gracias a estas actividades realizadas directamente por los piratas y filibusteros llevó a la revolución industrial, a la creación de las instituciones básicas del capitalismo superior, bancos, bolsa de comercio, acciones, etc., y al planteo de teorías que luego resultaron básicas en el estudio de la economía. Ese es otro tema también muy interesante, que fue justamente a partir de este desarrollo económico, a través de estos medios inhumanos, que también se van creando las justificaciones, así como les decía que el racismo se justifica a partir del uso de esclavos para generar una ganancia. De igual manera, todo este proceso económico lo que va a generar es a esos teóricos que eran empleados, como vamos a ver en este texto, eran empleados de las propias compañías que se encargaban de la piratería y del tráfico de esclavos. Y viene por aquí, dice, y lo que es un poco menos importante, pero que nos interesa a nosotros como escritores del tema, gracias a la actividad de piratas, filibusteros, corsarios y bucaneros, la economía comenzó a asentarse sólidamente sobre una serie de conceptos aparentemente científicos, aunque llenos de contenido político. Ya en otra ocasión hemos dicho que la mentira que han hecho circular por el mundo los economistas conservadores de que la ciencia económica nace con el libro de Adam Smith tiene como único objeto el señalar que desde el comienzo, y aquí hay que verlo con mucho cuidado, la economía es librecambista, libreempresista y favorable a los empresarios y a la ganancia, cosa que por supuesto es totalmente falsa e interesada. Además, siguiendo la misma línea política, muchos historiadores del pensamiento económico han buscado siempre antecesores de Adam Smith, en quienes favorecían sus ideas político-económicas. Si un fulano había escrito antes de Adam Smith y era partidario del libre cambio y de la libre empresa, entonces era un economista y pasaba a ocupar un lugar en el índice. Lo que a muy pocos se les ocurrió es ver un hecho bastante extraño. Antes de 1660, la economía no existía. En 1776 existía con profusión, quizá demasiado profusamente. Resultó lógico que la economía haya aparecido a fines del siglo XVII y en Inglaterra, puesto que allí se daba el caso de que la gente se ocupaba de los negocios y del estudio. Pero esto, como dice William Ledwin, no aclara mucho, porque lo que se dijo por ese entonces muy difícilmente podía ser considerado como científico. Pues si bien se crearon algunas teorías, no se hizo ni a propósito ni con el fin de conocer y saber, sino simplemente eran subproductos de los esfuerzos que hacían para convencer a los otros, para conseguir que se siguiesen ciertas direcciones de política económica, que normalmente favorecían a los negocios de quienes hacían esos planteamientos. Dicho de otra manera, los pasos que llevaron a la creación de la nueva ciencia, de la economía, que es la primera ciencia social, estuvieron guiados por fines prácticos y lucrativos. En el mismo momento en que se lanzaron al mar los piratas, filibusteros, corsarios y bucaneros, con el fin de apoderarse de cuanto oro transportasen los barcos españoles, en el momento en que los esclavos negros comenzaban a amontonarse en los barcos que los llevaban hacia América, con el fin de proveer de mano de obra a los colonizadores, comienzan a aparecer los primeros escritos en que se habla de la influencia de la tasa de interés sobre la riqueza de los pueblos y en que se efectúen audiencias públicas en las cámaras de los comunes y de los lores a fin de oír a los expertos, que eran los comerciantes interesados,
acerca de la influencia que la baja de la tasa del interés tendría sobre el movimiento general de la economía. No es casual entonces que el capitalismo haya creado sus propios instrumentos teóricos para justificar el despojo, el trato inhumano que se dio a tanta gente a través de estas instituciones oscuras del capitalismo como es la piratería. Y bien, vamos a continuar con este tema en las próximas emisiones de Letras Militantes. Me parece un tema muy importante porque es necesario quitarle esa parte romántica que se le ha dado a estas figuras de la historia, que lo único que han hecho es promover la explotación de las clases dominadas. Aquí llegamos al final de esta emisión de Letras Militantes, agradeciéndoles como siempre su atención, el que dediquen algunos minutos de su tiempo a escuchar este programa. Mi agradecimiento personal a nuestras compañeras y compañeros de Radio SME y bueno, por aquí nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.